Seguimos el diálogo abierto aquí por TV Perú para hablar ahora de otro tema importantísimo, cómo algunas sustancias, algunos alimentos pueden afectar la salud mental. Así es, y para eso estamos ahora con el doctor Carlos Rodrigo. Él es experto en estos temas, además es investigador y queremos justamente que nos ayude a clarificar exactamente esa relación. Buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todo el pueblo peruano. Yo muy feliz de poder estar aquí en esta oportunidad. Y sí, hablar un poco de salud mental es una de las cosas que se han hecho más necesarias e importantes en el contexto de los países de América Latina. Precisamente por eso he sido invitado por la carrera de Psicología en el encuentro de Neuropsicología e Investigación en el marco del BILATIN de la Universidad Científica del Sur, precisamente para hablar sobre estos aspectos asociados a la salud mental, cómo entenderla y cómo ayudar a que mejore. Exactamente, y además de las drogas típicas que conocemos, ¿hay algunos alimentos que también ejercen algún efecto en el sistema nervioso central? Sí, justo como conversábamos en la previa, hoy, si bien es cierto, nos preocupan ciertas sustancias que tienen un efecto psicoactivo, como la marihuana, como el alcohol, como la heroína, también entender que no son las únicas sustancias que pueden generar algún nivel de dependencia. De hecho, la capacidad del cerebro de generar adicciones trasciende a este tipo de sustancias generalmente conocidas como sustancias ilegales, y también pueden haber otro tipo de sustancias e incluso comportamientos que pueden ser de carácter adictivo, y desde luego eso, en la medida de la intensidad, puede generar algún efecto nocivo en la salud mental. De acuerdo a las investigaciones que usted ha desarrollado, ¿qué tipo de alimentos? El azúcar, por ejemplo, que los médicos cuestionan mucho su consumo, ¿no? Sí, bueno, desde esa visión un poco biológica, los seres humanos de entrada somos adictos a la sal. A la sal. Exactamente, porque como especie humana hemos venido del mar. ¿Sí? Y hay una fuerte cercanía al tema de la sal, pero la investigación actual ha establecido que hay cierto tipo de cercanías a dependencias, como es el azúcar, como son las grasas polisaturadas, que también pueden generar algún tipo de comportamiento obsesivo-compulsivo, la necesidad de ingerir, y que puede ser similar a comportamientos dependientes. De hecho, si nosotros revisamos la estadística, más personas mueren por efectos de este tipo de sustancias nocivas derivadas del azúcar y de la grasa que inclusive personas que están asociadas a consumo de sustancias ilegales. Más gente muere de ataques de diabetes, ataques cardíacos, ¿sí? Seguido de este tipo de sustancias. Exactamente. ¿Y qué relación tiene el azúcar o la sal que encontramos en golosinas? Y bueno, vamos a ser malos con los que les gusta estas cosas, pero con las papitas y todas estas cosas que se fríen, frituras, etcétera. ¿Qué tipo de emoción es la que intensifica? Bueno, hay que entender que este tipo de sustancias, este tipo de alimentos activa los centros cerebrales del placer. ¿Sí? Entonces, consumir este tipo de alimentos como el azúcar, como los alimentos altos en grasa, la sal, generan mucha satisfacción, mucho placer, y eso puede activar la necesidad de continuamente consumir. Y bueno, hay que entender que este tipo de comportamientos surgen también como mecanismos para resolver situaciones asociadas al estrés, a la ansiedad, al malestar. Entonces, precisamente cuando nos sentimos tristes o incómodos o ansiosos, tiende a surgir una necesidad de ingerir este tipo de alimentos. Esta es una ansiedad que genera, ¿no? Sí, efectivamente. Pero yo he leído mucho que estas ansiedades se producen más en determinadas horas del día. Bueno, eso va a depender un poco de cómo está configurado el contexto de las personas. Claro, la vida que tiene cada uno. Exactamente. Hay que recordar que vivimos en un contexto de una vida muy agitada. Sí, estamos desde en la mañana saliendo temprano, nuestro trabajo, no hay un momento para parar, y eso no nos permite tener una buena nutrición, un espacio para descansar, para mentalmente refrescarlo, y pues necesitamos también sentirnos estimulados. Entonces este tipo de alimentos también nos dan mucha energía para continuar en el estrés diario. Hay otras cosas también que ya son más artificiales, doctor, y es bueno que lo digamos. Algunos jóvenes
toman no solamente gaseosas, sino estas bebidas... los energizantes. Energizantes. Ajá. ¿Cuán adictivas pueden ser estas bebidas energizantes que, vamos a ser honestos, a ver, cuéntenos usted, ¿son buenas, son malas? La gente siente que se empila, está muy bien y siguen y se van de volantín hasta el día siguiente. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, hay ciertos estudios, hay que entender de que tradicionalmente se estudian las drogas ilegales. Sí, es como que existe un interés particular por ahondar en eso. Sin embargo, aunque existe menos evidencia, hay ciertos estudios que ya consideran a las bebidas energéticas como un posible precursor a consumir otro tipo de sustancias. Hace unos años atrás, con el equipo de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, precisamente estudiábamos la asociación que pueden tener estas bebidas que no son adictivas, o sea, hay que decirlo, no son adictivas, quizás no son las más adecuadas, pero que pueden generar algún tipo de predisposición a futuro a buscar sustancias que nos estimulen mucho más. Doctor, y el café, que mucha gente señala, yo no puedo empezar un día sin café, por ejemplo. Consumir café me da energía, me levanta, me estimula. ¿También es una adicción? Bueno, eso no hay que entender que no es malo y no vamos a satanizar eso. Siempre vamos a hablar de excesos, ¿sí? Siempre vamos a hablar de excesos y vamos a hablar de predisposiciones. Hay personas que por su predisposición genética pueden ser más sensibles a generar algún tipo de conducta compulsiva hacia el consumo de sustancias. Dependencias, exactamente. Y también tiene que ver mucho el tema de la frecuencia que se haga. Ahora, la cultura occidental se caracteriza mucho por buscar esa activación, ¿no? ese espacio de energetización. Entonces ahí solemos utilizar este tipo de sustancias que en principio no son malas. Sin embargo, desde la enfermedad mental, siempre los excesos pueden ocasionar un problema asociado a la dependencia de este tipo de sustancias. Doctora, además usted ha mencionado, además de los alimentos, ciertas conductas. Así es. Que generan dependencia. Así es. ¿Qué conductas generan dependencia? Bueno, hoy estamos también, los mecanismos neurológicos asociados a ciertas conductas también tienden a ser similares a aquellos mecanismos asociados a las sustancias. Por ejemplo, en los jóvenes existe este tema del manejo del celular y de las nuevas tecnologías, lo que se conocen como infomanías, que tienden a generar patrones de respuesta muy similares a las dependencias de sustancias y que se están haciendo cada vez más frecuentes. ¿Cuánto afecta en el sueño el celular, el usar el celular en la cama? Bueno, lo que nos dice un poco la investigación, sobre todo, es el tema de la luz. El tema de la luz blanca inhibe ciertos neurotransmisores, ciertas hormonas, y eso puede ocasionar que se pierda ese proceso natural de llegada del sueño, estabilización del sueño y con el tiempo pues que uno llegue al despertar. Entonces, esto puede afectar, daña el ciclo del sueño. Por eso es muy recomendable, sobre todo en adolescentes, que una media hora, 45 minutos antes, ya se desprendan del celular y todo eso para que puedan tener una buena higiene del sueño. Claro, aparte del uso del celular que está comentando, y seguramente también entraría ahí el tema de los videojuegos. Así es. En general, todo lo que son hoy día la tecnología, sobre todo para menores. ¿El ejercicio físico puede llegar a convertirse en algún momento en una adicción? O sea, estoy diciendo una cosa que es un contrasentido a veces, pero ¿podría llegar a generar dependencia? Sí, exactamente. Como habíamos hablado, el cerebro es una máquina que puede ser adicto a casi cualquier cosa. Y de hecho, esto que menciona del ejercicio que se conocen como las vigorexias, eso es una necesidad que tienen las personas de sentirse físicamente bien, y llegan a obsesionarse de manera intensa por la actividad física y puede desencadenar en algún tipo de comportamiento compulsivo hacia ese objetivo de sentirse más ¿Qué tipo de comportamiento compulsivo? Porque nosotros lo que vemos es mucha gente, muchos jóvenes que no pueden estar un día sin ir al gimnasio. Bueno, yo creo que una cosa es, algo se vuelve peligroso cuando se pierden elementos de la vida normal. Siempre pongo este ejemplo. Puedo ir al gimnasio y no hay ningún problema, pero el tema es que, por ejemplo, que yo deje de ir a clases por ir al gimnasio, que deje de compartir con mi familia, que sea prioritario por sobre otras cosas que inclusive pueden ser más importantes,
ahí podríamos estar hablando de que este tipo de conductas ya están tomando un curso inadecuado. Y no solo como hablamos de este tema del ejercicio, hoy se hablan de muchísimos comportamientos conductuales. Uno del que creo que hasta yo sufro es lo que se conoce como la adicción al trabajo, los workaholics. Por ejemplo, ¿no? Los workaholics. Y conocemos de que hay gente que se han divorciado, que han perdido sus trabajos por esa necesidad obsesiva de ejercer la actividad laboral. Entonces, aquí siempre el problema es los excesos, porque no vamos a satanizar. Y quizás una de las cosas que hoy se maneja a nivel de adicciones es saber identificar cuándo ciertas actividades y el consumo de ciertas sustancias son normales y cuándo se convierten en un problema. Y esto está relacionado con la posibilidad de no tener una vida ordenada, como usted dice, probablemente que todo gire en torno a esa actividad específica o esa conducta específica. Exactamente, un indicador, como había mencionado, es la pérdida de la funcionalidad. Es decir, si mi vida se compone de varias actividades, la familia, el trabajo, los estudios, los amigos, la nutrición, y poco a poco se empieza a perder estas actividades, y este espacio lo empieza a ocupar este tipo de conductas, estamos pues ante un elemento que puede generar algún tipo de problema que a la larga podría derivar en algún... ¿Y la pandemia cuánto ha afectado a la salud mental de la gente? Bueno, la pandemia de hecho ha marcado probablemente un antes y un después a nivel de la salud mental. Desde la investigación son pocos los casos que hablan sobre situaciones similares. Sin embargo, lo que nos dice la evidencia, sobre todo afectado con el tema de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad en personas adultas. En niños también se han visto ciertos desórdenes asociados al desarrollo del lenguaje y a la socialización. En menor medida, aunque hay estudios que son divergentes, unos dicen sí, otros dicen no, también el aumento de sustancias y quizás elementos asociados a la violencia intrafamiliar han marcado el tema durante la pandemia. Claro. Ahora, post pandemia todavía se está estudiando, de hecho justo estamos haciendo unos estudios para identificar el estrés postraumático. Casi siempre las personas que han atravesado situaciones complejas como este tipo de enfermedades, con el tiempo cronifican, ¿sí? Y tienen ciertos niveles de ansiedad que les ha quedado de esa experiencia traumática. Sí, para cerrar, doctora, entonces usted recomienda disminuir el consumo de golosinas, de mucha sal en las papitas estas que a todo el mundo le gusta y que justamente por eso le gusta, porque son adictivas. Sí, tienen. Bueno, siempre creo que lo importante es tener una vida sana, ¿sí? Y disfrutar la vida, preocuparse por los hábitos de salud mental que tenemos, que eso es importante, y sobre todo entender que a veces nosotros no somos conscientes de las cosas que hacemos y que pues deberíamos ser más pendientes de nuestros actos y de nuestros comportamientos. Así es, muy bien. Muchas gracias, doctor Rodrigo Moreta. A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad. Conversación. Así es, ya no vamos a comer nada de papita. No, a cambiar nuestros hábitos alimenticios, sobre todo el fin de semana. Bueno, después del corte vamos a volver con música, ¿no, Ricardo? Así vamos a conocer las tunantadas, sobre todo el centro del país, de Huancayo. Va a estar con nosotros Gustavo Rato, que es el arriero de la tunantada, así que no se vayan para disfrutar de eso justamente y que nos cuente dónde lo podemos ver en Lima, o en todo caso en el Perú. Así que no se vayan, es Diálogo Abierto.